ejecutivo de numerosas empresas, comenzó su vida en el management como director de marketing del Grupo 16 con tan solo 25 años. Y desde entonces ha sido analista de inversiones y de fondos de inversión, consejero de Caja Madrid, asesor y emprendedor de startups, trabajos que ha compaginado con la docencia. Ahora es el ex vicepresidente de Iberdrola en España y actualmente asesor externo de Iberdrola, a lo que se dedica en exclusiva debido a la responsabilidad del cargo. Pero si hay algo que le define es su enorme capacidad de trabajo y su facilidad a la hora de expresar sus conocimientos y de comunicar. Antonio Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me oís bien? A ver, que no podemos oír. Está muteado, abuela, vamos. ¿Está muteado? No. ¿Nosotros? ¿Me oís? Creo que sí, David. ¿El volumen? Sí. Mira, aquí lo tenemos. Espera, aquí. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ahora sí que oímos perfectamente. Vale, pues nada, te dejo para que nos cuentes tu experiencia. Bueno, estoy encantado de estar con todos vosotros. Espero poder explicaros porque yo soy mucho de usted para un poco remar en sentido contrario, pero me preguntaba, ahora que estaba yo con números, estaba reunido con un banco de inversión que se llama Morgan Stanley, que es un banco norteamericano con una gran gestora, que es Mary Lipton, que me hablaba de las inversiones en renovables, y entonces vamos a hablar del emprendimiento y de las inversiones en renovables. Pero antes el capítulo de agradecimientos que siempre tiene que ir por delante, ¿no? Agradecido, por supuesto, a la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de León, que está haciendo una muy buena labor para impulsar el emprendimiento. Esto es vaya por delante, y mi agradecimiento especialmente a León, porque bastante tengo que ver. Yo he estado muchos años siguiendo a la Academia Básica de León a mis prácticas como oficial del Ejército del Aire, y además mi agradecimiento, por supuesto, al Instituto de Emprendimiento Avanzado, que para mí es la escuela de negocios más innovadora, más emprendedora y desde luego con la mejor gente, ¿no? Si bien es verdad que tenemos muchas escuelas de negocios con muy buena gente en España, pero mi admirado Juan Claudio Galló, o el gran gestor Wilfredo Jurado, o la propia Noelia Martínez Espinosa, o los hermanos Barceló, todos ellos han emprendido para enseñar a emprender. Y enseñar a emprender significa que pasamos a lo que llamamos los economistas el sector cuaternario. Decimos los economistas sector primario, secundario y cuaternario. Terciario, perdón. Y no se habla del cuaternario. ¿Qué es el cuaternario? La economía del conocimiento. Tenemos que leer mucho, tenemos que aprender mucho, tenemos que saber mucho. Ya no basta solamente con emprender sin saber, como ha ocurrido en algunos casos de la historia. Me ha venido a la cabeza el caso de Soichiro. Soichiro era un amigo mío de hace muchos años, un conocido mío, amigo no llegó a ser, ojalá, que tenía un taller en Japón y no quiso estudiar. Entonces no quiso aprender, no quiso estudiar y heredó un taller de Osaka, creo que era la ciudad donde residía. Al final convirtió la empresa en 100 o 90 talleres a lo largo y ancho de Japón, pero no hizo ningún estudio, ningún máster, ningún fast master, como lo hace el Instituto de Emprendimiento Avanzado. No estudió una carrera, no estudió el bachillerato, pero emprendió. Y al final, después de hacer 90 talleres, se sentó en una hamaca, según me contó, se puso a beber whisky, me imagino que moderadamente, esto es lo que me contó él, y no hizo nada más. Al cabo de los años se dio cuenta que tenía que estudiar, que no podía emprender y hacer cambios para la humanidad si no estudiaba y si no emprendía. Y Soichiro al final hizo una carrera, hizo, si no recuerdo mal, ingeniería industrial, ya con 40 años o con 30 y tantos años, ingeniería industrial, y estudió, y al final hizo crecer mucho más sus talleres, aprendió contabilidad, hizo un máster económico y desarrolló su empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que sin estudiar, sin entender el presente, la tecnología, no iremos a ningún lado. Y eso no es, dice, bueno, pero no está al alcance de jóvenes mayores de 60 años. Sí está al alcance de jóvenes mayores de 60 años, está al alcance de todos, porque no es tan difícil. Lo difícil es aprender al principio. Una vez que sabemos lo básico, lo demás puede montarse fácilmente y ver cuáles son las grandes oportunidades de inversión que tenemos para las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, y las grandes oportunidades que tienen los ayuntamientos,
las corporaciones locales, las comunidades autónomas y nuestro país para desarrollarse como país, ¿no? Yo estoy aquí en calidad de consejero de St. Colbe University, estoy en Iberdrola Internacional, donde llevo el servicio de análisis de inversiones, de nuevas inversiones y de macroeconomía de mi compañía. Vivo en Londres, estoy muy contento con mi compañía. Yo antes estaba en Iberdrola España, ahora estoy haciendo funciones de análisis internacional, lo cual es mi función principal, y estoy muy agradecido de mi compañía. No estoy en nombre aquí de mi compañía, pero sí como conocedor y, por supuesto, como defensor de lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo en Iberdrola. Por ejemplo, ¿la sostenibilidad es un negocio? Si la sostenibilidad es un negocio, podemos cumplir los criterios que nos marca el sentido común. Y ustedes esperarán a que diga la ONU o los ODS. Bueno, primero el sentido común. Es decir, hay que descarbonizar el planeta. Y hay que descarbonizar el planeta porque nos está produciendo graves enfermedades, grandes distorsiones climáticas, un cambio climático muy negativo, y desde luego esto hay que darle la vuelta. Y esto es una opinión de todos. He estado haciendo un trabajo para mi compañía sobre Australia. En Australia están enfocados en cambiar la producción energética y la producción eléctrica limpia. He estado haciendo también un inmenso trabajo sobre nuestra situación en Grecia, y en Grecia están también, fíjense, Grecia fue un país que sufrió mucho la crisis del 2008, enfocados a la transformación energética. ¿Por qué? Porque hay que descarbonizar el planeta. Y sobre todo, los que creemos en el mercado, a pesar de que, por supuesto, creemos en la economía social y de mercado, sabemos que los precios son los mejores indicadores de la escasez. El incremento de los precios energéticos, especialmente en las industrias intensivas en energía, han sido espeluznantes. Los costes energéticos llegan a representar en las industrias intensivas en energía el 75% del coste total. El 75%. Es decir, si en una determinada industria, por ejemplo, de sectores como el papelero, el cerámico especialmente, sube el precio de la energía, si sube el precio de la energía podemos provocar graves y fuertes quiebras. Por ejemplo, el 20% del PIB industrial de España se produce con gas, que ha sido el gran responsable del incremento del precio de la electricidad. Y sobre todo si hay un desequilibrio internacional, especialmente político, con Rusia, como todos ustedes saben, en la guerra de Ucrania, el incremento del precio del gas ha supuesto un incremento del precio de la electricidad muy grande. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto que hayan saltado todas las alarmas posibles en nuestro país. Hace muchos años, algunos, y yo formaba parte de esa minoría, aunque no avanzada, defendíamos la energía renovable para defender la calidad del planeta. Ahora ya se impone. Y se impone ya no solamente por razones de cumplimiento y de sentido común, en el sentido del bienestar de todos y de la defensa de nuestra naturaleza y del cambio climático, sino se impone por el incremento de precios en los productos, en las energías primarias derivadas del carbono, es decir, petróleo o el propio carbón. A corto plazo hay que garantizar el suministro de energía para el funcionamiento de nuestra estructura económica. Esto es lo primero que hemos puesto encima de la mesa las grandes compañías. Y en segundo lugar, a largo plazo, conseguir la descarbonización del planeta, como he insistido. Por eso hay que potenciar las energías limpias. Y dirán ustedes, pero yo como emprendedor, ¿cómo puedo colaborar a ello? Si nosotros no logramos incentivos al sector privado, lo tardaremos en conseguirlo. Si lo hace solo el sector público no es capaz de echarse sobre sus hombros todo el proceso de cambio climático y descarbonización del planeta. Debe participar el resto de la sociedad. Y el resto de la sociedad no solamente las grandes compañías. Voy a sacar un poco pecho de Iberdrola, aunque, repito, yo estoy en Londres y hay muchos mejores ingenieros y gestores en Iberdrola España, compañía en la que yo ahora no estoy, sino estoy en labores internacionales, para bien y para mal. Para bien porque veo más lo que está ocurriendo en el mundo para mi propia compañía, y para mal porque estoy pegado al terreno donde están ustedes, de nuestro país al que yo pertenezco. Dicho esto, lo que sí tengo que decirles es que hay grandes oportunidades de inversión para las empresas privadas.
¿Eso significa que obtenemos grandes beneficios? No. En España, por ejemplo, la compañía Iberdrola redujo beneficios a nivel nacional, a nivel español, y es verdad que los incrementó a nivel internacional. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque tenemos un gran reto, que es la descarbonización del planeta, que el Estado solo, o la administración pública sola, no puede desarrollar, y que tienen que ser las compañías, el sector privado y las medianas compañías y las pequeñas compañías las que tienen que participar. Es decir, dicho de una forma que lo entendamos todos para ir a donde quiero llegar. Que si lo hacemos todos, si todos participamos en la descarbonización del planeta, lo lograremos antes. Y lograremos antes el cambio climático. Si lo hace solamente el Estado, no lo logrará solo. Si lo hacen solamente las grandes compañías, si lo hace solamente el Estado y las grandes compañías, tampoco. Tienen que participar grandes, medianas y pequeñas. Y ahí es donde hay grandes oportunidades de inversión. El futuro es la energía sostenible, sin lugar a dudas. Por un motivo, y no trato de hacer una gracia con esto, pero el futuro es la energía sostenible, porque el futuro no es la energía no sostenible. La energía sostenible ha sido reconocida por las Naciones Unidas, que han definido una parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Y además, como yo he dicho antes, son un negocio para pequeñas compañías que pueden emprender sobremanera en relación a la energía sostenible, que es lo que yo trato de explicar y sobre todo de convencerles. ¿Qué se ha hecho en España? Mi propuesta siempre ha sido acelerar, y la propuesta de muchas compañías de todo tipo, acelerar la producción de energías limpias. Por ejemplo, el año pasado, si no recuerdo mal, el Parlamento Europeo votó elevar hasta el 45% el objetivo de energías limpias en 2030. Este es un gran objetivo que tenemos que cumplir por dos motivos, les vuelvo a insistir. Primero, por razones de cambio climático, y segundo, por razones de beneficio económico, porque no podemos soportar el incremento del precio del carbón y del precio del gas. El texto que se aprobó, por cierto, aprobó efectivamente que para el 2030 el 45% de la cuota de renovables, es decir, el 45% de todo el consumo final de energía, fuera proveniente de energías renovables, fuentes limpias, ¿no? Hace, como les decía antes, estaba reunido con una gran gestora, Morgan Stanley, que es a lo que me dedico yo en estos momentos, especialmente, que se llama María Lipton, y buena amiga, y me comentaba la importancia que tiene de invertir en aquello que cambia y mejora el planeta. Porque aquello que cambia y mejora el planeta es aquello que puede ser más rentable, porque va a obtener más demanda por parte de las autoridades. ¿Y en España qué nos pasa? En España nos pasa varias cuestiones que yo creo que quiero poner encima de la mesa. Uno de ellos es la escasa, muchas veces, estabilidad jurídica, y lo digo no en nombre mío ni en nombre de ninguna compañía, sino en la voz de muchos inversores en Londres, aquí, o en otras, o en Nueva York, que es donde voy también a menudo. Hay países que están señalados porque cambian la legislación y no logran las empresas estabilizarse en el proyecto y el plan de futuro de energías renovables. Esto lo hago como autocrítica, déjame que diga autocrítica, yo me incluyo también, por supuesto, como español. Y lo segundo que ocurre en España, y esto es un poco las autoridades que pueda haber en la sala deberían tomar un poco nota, son las enormes trabas y sobre todo problemas administrativos que retrasan sobremanera la puesta en marcha de centrales de energía renovable. Podemos señalar que existen miles, y digo bien miles, de millones de euros parados por determinados problemas en la administración local, en la administración autonómica o en la administración general del Estado. La lentitud en este tipo de trámites está ocasionando que se frene la inversión. Y yo creo que hay que llegar a un pacto nacional para poder desatascar esto. Por ejemplo, Business Europe, que es una organización donde forman parte numerosas empresas, la Unión de Industrias de la Comunidad Europea, señala que hay que fomentar la estabilidad jurídica cuanto antes para lograr que aparezcan no solamente grandes compañías promoviendo las energías renovables, sino que aparezcan medianas y pequeñas compañías promoviendo la energía renovable. Se preguntarán ustedes cómo las pequeñas compañías pueden entrar en formar parte de la energía renovable. Pues son muy necesarios. Instaladores, investigadores. Desde luego tenemos un campo abierto inmenso para promover la energía fotovoltaica, la energía eólica. Se dan cuenta, por ejemplo, que el país que más energía fotovoltaica produce de Europa per cápita
no es España, ni Italia, ni Grecia, que son países soleados, sino es Alemania. Otro de los primeros es Holanda, porque han hecho un esfuerzo en ese sentido. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en energía eólica como españoles, energía fotovoltaica también, pero tenemos mucho camino que recorrer y esto hay que recorrerlo cuanto antes. ¿Por qué es mejor la energía fotovoltaica, la energía eólica o la energía eólica marina? Porque los costes son menores. El debate famoso de el carbón es más barato o aunque sea contaminante, el aunque es muy doloroso, claro, o decir que el fuel oil es más barato aunque sea contaminante, o el gas es más barato aunque sea contaminante, esto ya no se puede decir, porque ni el gas ni el fuel oil son más baratos. Fíjense, les doy un dato de una parte de un artículo mío de la estructura económica de España de Ramón Tamames, que me ofreció escribir un artículo en uno de sus capítulos. La energía fotovoltaica ha visto disminuir sus precios desde el año 2010, y hablo de memoria, un 80%. Les repito, la energía fotovoltaica ha disminuido sus precios un 80% desde el año 2010. El coste de la energía eólica cayó un 40% desde el año 2010. Un 40%. Al mismo tiempo se preguntarán ustedes, ya, pero cuando no hay viento, cuando no hay sol, cuando no hay agua, ¿cómo producimos? Pues esos picos se cubren con gas, que según el análisis del coste marginal es el que marca el precio de la media hora o de la hora, depende del país que se produzca. El gas es caro. Por lo tanto, tenemos que conseguir A, aumentar nuestra posición en energías renovables, esto es fundamental. B, que aquellos picos de producción que no llegan a la energía renovable, cuando hay menos viento o hay menos sol, pues sean cubiertos especialmente por baterías. Y menos por gas y otros materiales derivados del carbón. Por ejemplo, tengo aquí los datos de los últimos meses. La producción de electricidad en España ha sido un 32% de gas. El dato que tengo en la mano en estos momentos es de agosto del 2022. Me viene bien. 32% de gas. Un año antes era el 16% de gas. En la nuclear un 22% de gas. Eólica un 16%, hidráulica un 4%, solar un 16%, esto es el último verano, y el 6% del resto renovables, y solo un 4% el carbón. Por lo tanto, estamos abandonando el carbón. Decir esto en León, yo sé que para muchos es duro, pero debemos hacer un esfuerzo en crear zonas de interés de desarrollo local, zonas de interés y desarrollo regional, y poder dedicarnos a otras cuestiones y otros menesteres de alto valor añadido y de intensidad tecnológica, que lo puede hacer perfectamente no solamente la ciudad de León, sino toda la provincia de León, y no sé si decir la región de León, porque ya saben que existen discusiones sobre este asunto. Permítanme la broma medio en serio, pero dicho esto, nosotros abandonamos el carbón, vamos a abandonar el gas. Estamos abandonando a marchas forzadas la nuclear, vamos a depender de la eólica, la hidráulica y la solar especialmente. Y la nuclear, mientras se permita, en términos de energía base, que es la que permite mantener la producción eléctrica cuando no exista nada de aire, de viento, perdón, no exista sol suficiente y no exista oferta suficiente para cubrirlo. A rasgos generales, este gran cambio que está ocasionando la humanidad, esta gran revolución energética, que es igual o mayor que la que supuso pasar de la madera al carbón, luego la que pasó del carbón al fuel oil o a la gasolina o a los derivados del petróleo, y la que ha supuesto pasar de los derivados del petróleo a la energía transformada por la energía nuclear, y lo que supone ahora la energía eólica y fotovoltaica, es toda una revolución, que es el preludio de una revolución industrial, que es el preludio de una revolución cuaternaria. El sector cuaternario es aquel que se enfoca en el conocimiento. Aprendamos, por lo tanto, cómo hacer energías renovables, aprendamos cómo emprender con energías renovables, y que no nos pase lo que hizo Soichiro. Soichiro no quiso estudiar, pero creó unos cuantos talleres. Al final estudió, y por cierto, después de estudiar ingeniería industrial, descubrió una arandela que evitaba el calentamiento de los pistones de la compañía japonesa Toyota. Lo patentó y se hizo multimillonario, y eso fue por haber estudiado. Fue un cambio técnico como el cambio técnico que tenemos en la sostenibilidad en las energías limpias, a los que animo a
hacer a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Por cierto, Soichiro se llamaba Soichiro Honda, que es el propietario de la compañía Honda, que es una de las mayores compañías que existen en Japón en estos momentos. Y por cierto, Honda también colabora en crear una empresa sostenible en Japón y en todos los lugares donde en estos momentos produce. Aquel joven Soichiro y ya viejo Soichiro que yo conocí, que contaba la historia de cuando no estudiaba a cuando estudiaba, pasamos, en definitiva, moraleja, a la generación, sobre todo más que a la generación, a la época del conocimiento, al sector cuaternario, al cambio técnico, al blockchain, al Internet de las cosas y sobre todo a la energía sostenible como gran revolución en la que tenemos que participar todos, no solo estados, no solo grandes compañías, sino también pequeñas compañías, y ustedes pueden ser protagonistas del emprendimiento siempre y cuando tengan una pequeña formación, no hace falta estudiar una nueva carrera, una pequeña formación para poder emprender en sostenibilidad, como han hecho muchos y como yo me enorgullezco de conocer a muchos, entre ellos Soichiro, cuyo apellido he dicho antes es Honda y es una de las grandes compañías de Japón. Muchas gracias a todos, les envío un fuerte abrazo desde la capital británica, Londres, y un abrazo también a todos los que sois de León, que es una de las ciudades que más quiero y en la que yo me he formado en la Academia Básica de León, en Virgen del Camino, y saludo a mis compañeros si hay alguno ahí. Y nada, un abrazo fuerte a todos. Miguel, no sé si tienes tiempo, si alguien quiere hacerte alguna pregunta antes de desconectarte. Pues mira, yo pidiendo disculpas a todos, cuando les he hablado de mi amiga María Lipton, he dejado una reunión con Morgan Stanley y ahora me tengo que volver a una reunión con Morgan Stanley, con lo cual no puedo atenderles más, pero estoy a disposición de cualquier pregunta que hagan, que luego me la envíen, por supuesto, por correo electrónico, y estaré encantado de recibirlas y contestarlas, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Como tenemos otros ponentes, seguro que también podrán contestar a las dudas de los asistentes. Gracias. Nada, adiós. Por tanto, es muy importante que haya una red que posibilite a los nuevos emprendedores contar con gente que le ayude en sus primeros pasos. Y creamos, por tanto, a través de nuestras redes empresariales, una red de mentores, una red de gente que ayuda. Nosotros huimos de la palabra mentor, ¿verdad? Huimos mucho de la palabra mentor, que parece que es una posición superior al emprendedor. No. Nosotros, cuando hay un emprendimiento, cuando un emprendedor que efectivamente consideramos que tiene posibilidades, que su producto tiene posibilidades, le ponemos a alguien del mercado que le ayude a abrir mercado. Nosotros lo que queremos es que alguien le ayude a abrir mercado. Nuestro mentor es el que le abre mercado al nuevo emprendedor. Perdóname que no. Y esa es la segunda parte. Y la tercera parte es que pasado ese momento, es decir, pasado el momento de formación, pasado el momento de mentorización y por tanto de entendimiento de que el producto que yo tengo es un producto viable y que efectivamente es capaz de ser vendido al público, ahora sobre la venta un segundo, nos dimos cuenta también que tenemos que ser capaces de poder invertir en los proyectos, porque los emprendedores también necesitan capacidad económica para poder levantar sus proyectos y para poder, de alguna forma, hacerlos escalar, hacerlos más grandes cada día. Y, por tanto, tenemos un instrumento que se llama NAC Business Angels, en el que invertimos en los proyectos. Veréis, los emprendedores, bajo nuestro punto de vista, ahora hablaremos con muchos emprendedores que hemos conocido, muy divertidos. Los emprendedores, bajo nuestro punto de vista, tienen que saber vender. Y yo lo que os pido a todos los que estáis aquí, los que nos escucháis, es que penséis que si queréis emprender, si queréis iniciar un negocio, si queréis tener la posibilidad de ser vuestros propios jefes, tenéis que vender. Lo único importante es vender. Vender en el amplio sentido de la palabra, no vender al cliente solo, que por supuesto, sino vender a tu familia, a tus amigos, a tus proveedores, a tus clientes, vender en la palabra. Y hay que alejarla del... muchas veces se habla de vender con, en fin, de una forma quizá no bien vista. En España, en algunas épocas, ahora quizá esto cambia un poco, pero en algunas épocas el comercial de las empresas era el menos importante. Y era el que no se hacía otra cosa y era el que mandaban a la calle. No,
El comercial, el que vende, es el más importante de la compañía. Y en torno al comercial tiene que estar montado toda la compañía. Porque lo único importante de la compañía para cambiar la vida es vender. Veréis, nosotros en nuestras clases, cuando empezamos, para ser alumno nuestro hay que, siempre tenemos ahí una pequeña discusión que vamos solucionando ahí poco a poco. En fin, esto pasa, ¿eh? No creéis que todo es tan milimétrico como yo cuento, está lleno de reflexiones y de conversaciones. Siempre hablamos, cuando empiezan cuando los alumnos que llegan a nuestras clases, siempre tienen una especie de proyecto de emprendimiento, o al menos tienen la idea abierta de poder hacer algún día algún emprendimiento, aunque no tengan todavía muy claro cuál es su producto que quieren. Digo que algunas veces hablamos porque muchas veces decimos, si no tenéis proyecto, pues es que no puede ser algo nuestro. Bueno, a veces no es tan claro eso, porque los emprendimientos a veces los tienes en la cabeza, solamente tienes la idea de que tú quieres hacer algo por ti mismo y no sabes exactamente qué, ya te ayudaremos. Por lo tanto, esa discusión la solemos tener. Pero en todo caso, nuestros alumnos, como digo, siempre tienen o un proyecto empezando, un proyecto en la cabeza, o al menos tienen la idea de que algún día emprenderán. Y lo primero que hacemos es preguntarles qué tipo de proyecto tienen. ¿Tú qué quieres hacer? Os podéis imaginar que nos dicen de todo. Desde proyectos que tú los escuchas y dices, mira, chaval, de verdad, o sea, esto no va a funcionar. Esto no tiene sentido. Y otros que incluso nos ha pasado, luego contaré algunos, que nosotros mismos le decimos, mira, chaval, esto no tiene mucho, esto creo que no tiene sentido. Y el emprendedor te dice, no, pues yo me lo creo. Y te insiste hasta que logra descubrirte una faceta que tú no habías visto y que efectivamente es el germen de un proyecto. Pero como digo, lo primero que decimos a todos esos es, vuestra idea, mejor, peor, está destinada a cambiar el mundo. Vais a ser los nuevos tíos que van a cambiar el mundo, o tías, las nuevas personas que vais a hacer los unicornios del mundo. Vais a conseguir cambiar el mundo con vuestro proyecto. Pero, como no vendáis, como no sepáis vender, y vuelvo a lo que os decía antes del comercial, como no sepáis vender, vuestro proyecto no va a cambiar el mundo por muy bueno que sea. Por tanto, la primera idea que os quiero dejar es, en el emprendimiento hay que vender. Mi madre diría, hijo, lo que hay que hacer es echarle cara. Bueno, pues también, echarle cara y por tanto, no tener vergüenza y saber vender, saber ponerle precio a las cosas, a veces no sabe poner, saber que tu tiempo vale dinero, no tener vergüenza a decirlo, es decir, no tener vergüenza, mi madre diría echarle cara. Y eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Pero veréis, en este emprendimiento sostenible que hoy nos llaman, desde el Ayuntamiento de León, y nos propusimos la idea de contaros una experiencia que nosotros habíamos vivido. Hoy hace, si recordáis, 3 años que nos encerraron. En 2020, el 14 de marzo de 2020, nos encerraron en aquello que parecía una cosa realmente, yo no me lo creo del todo, pero bueno, es verdad que hubo una en virtud del cual no podemos seguir aquí. Nosotros habíamos empezado, si recordáis, en 2018, os dije antes, en 2018 habíamos empezado y nuestros proyectos eran muy presenciales, por todo lo que os he dicho antes. Muy difícil, pensábamos antes, muy difícil poder enseñar a la gente a vender sus productos, enseñar a la gente a hormar sus productos, a hacerlos crecer de manera online. Nos parecía que la conexión entre los emprendedores alumnos y los emprendedores profesores era lo más importante que nosotros podíamos hacer. Lo decía Antonio Miguel Carbona antes, somos una escuela un poco especial. Nuestros profesores no son académicos. Con todo el respeto que todos merecemos a la parte académica de donde todos venimos, por cierto. Pero nuestros profesores son emprendedores, han sido emprendedores. Y por tanto, cuentan su idea, sus problemas, sus sueños, las veces que no durmieron porque no podían pagar la nómina, o las veces que no durmieron porque le tenían que contar a su pareja que es que estaban arruinados y no tenían para pagar la luz. Esos son nuestros alumnos, nuestros profesores, perdón.
Esos profesores, como digo, nosotros pensábamos que lo más que podíamos aportar, lo mejor que podíamos aportar era la conexión física del emprendimiento, de los emprendedores profesores con los emprendedores alumnos, esos que os decía que tienen en la cabeza una especie de proyecto, aunque ellos aún quizá no lo sepan. Pero nos parecía que esa conexión, el networking que se hace, la forma de trabajar, hablar entre ellos, nos parecía que era lo mejor. Pero que llegó el 14 de marzo de 2020 y nos encerraban a todos. Y entonces, en 2020, justo en marzo, yo creo que a los pocos días, a Juan Claudio se le ocurrió una idea maravillosa que estamos haciendo, y que son los martes del emprendedor. Y hoy es martes. Y por eso cuando el Ayuntamiento y Germán nos dijo que podíamos venir a estas jornadas, pensamos inmediatamente que tenía que ser un martes, porque ese es el día que nosotros dedicamos desde marzo de 2020 a dar una ventana a los emprendedores. Desde aquí os invito, a partir de ahora, a que si no tenéis nada que hacer, pues espero que tengáis cosas que hacer. Un martes de 7:30 a 8:30. Pero en fin, seguro que hay un martes que no tiene uno muchos planes y que no es viernes, no jueves, en fin, no cuesta más salir. Los martes de 7:30 a 8:30, nosotros siempre online, gratuito, tenemos un espacio que se llama el Martes del Emprendedor, donde damos, digamos, ventana a los emprendedores que nos vamos encontrando por el camino, de todo tipo, en todo momento del estadio, donde vamos aprendiendo de ellos sus experiencias, sus sueños, sus problemas, y donde, de paso, damos visibilidad a sus emprendedores. Eso surgió, como digo, en marzo de 2020, una idea de Juan Claudio, un día ahí encerrados en casa, yo creo que aburridos, como todos estábamos en aquellos días, que ahora cuesta pensarlo, pero pensar que hace 3 años estábamos a punto de que nos dejaran en casa 3 meses encerrados, que esto se dice relativamente pronto. Y pensamos que teníamos que hacer una aportación, digamos, a la sociedad en esa forma de emprendimiento sostenible. Porque ya que estamos formando emprendedores, joder, parecía razonable que echásemos una mano a esos emprendedores que de repente quizá eran los más complicados, los que más problemas tenían. Si recordáis, todos los trabajadores normales, funcionarios, trabajadores de grandes corporaciones, bancos, etcétera, los trabajadores por cuenta ajena, los que sois de la parte jurídica seguro que me entendéis esta palabra, los trabajadores por cuenta ajena rápidamente se articuló un ERE y en principio parece que no pasa nada. Pero, ¿qué pasa con los tíos que eran autónomos y que de repente veían que sus proyectos ya no podían crecer porque estaban encerrados en casa literalmente? Y entonces nos pareció que teníamos que crear cumpliendo un poco la responsabilidad social corporativa, creamos esto que os digo del Martes del Emprendedor. Por eso estamos metiendo en directo hoy para toda la gente que nos sigue. Hemos entrevistado desde marzo del 2020 hasta ahora, pues yo que sé, en torno de 200 y pico emprendedores, cada uno con su historia, con su proyecto, con su historia de vida, con sus problemas, con sus sueños, Habrá gente que hemos tenido emprendedores de mucho éxito que están en el mercado ya con mucho éxito. Hay otros que lamentablemente, como todo en la vida, pues no han tenido tanta suerte y han fracasado, pero también se aprende más de los que fracasan que de los que triunfan. Y de todo hemos tenido. Os decía que una de las partes más bonitas que nos ha pasado en este tiempo es, aparte de formar emprendedores, es ese contacto con los emprendedores. Y estos martes del emprendedor pues hemos tenido de todo tipo. Hemos visto pues, gente maravillosa con emprendimientos sostenibles, que es de lo que venimos a hablar. Por tanto, la segunda idea que os quiero lanzar es muy importante la red. La red en el emprendimiento es muy importante. La red que podéis tejer vosotros para conseguir ayudar a la gente que quiera emprender, para emprender vosotros mismos, es muy importante. Por tanto, este tipo de iniciativas como la nuestra, como otras muchas, que probablemente son mejores que la nuestra, que nosotros tampoco somos los mejores, nosotros intentamos, no sé si lo somos, intentamos, todos los días. Crear redes es muy importante para los emprendedores. Y entonces hemos tejido redes y hemos hablado con muchos emprendedores de muchos sectores. Decía Antonio Miguel Carmona que hay oportunidades del emprendimiento en la energía, muchos. Os contaré una anécdota de un emprendedor que tuvimos, son 3 exactamente, 3 emprendedores que tuvimos de una sola empresa, que
En el mundo de la fotovoltaica, de la energía fotovoltaica, de la que ha hablado Antonio Miguel Carmona, han descubierto que las grandes corporaciones como Iberdrola, Enel, Endesa, todos estos grandes monstruos corporativos, no saben emprender. Y no pueden llegar a determinados sitios donde sí pueden llegar los emprendedores. Y estos tíos montaron una empresa, son dos ingenieros y un abogado, montaron una pequeña empresa para, fijaros qué cosa más curiosa, para buscar suelo en su día para que las grandes corporaciones puedan montar sus plantas fotovoltaicas. ¿Os imagináis a Iberdrola, a Antonio Miguel Carmona, porque le queremos un montón, entendedme lo que digo, con la corbata y los gemelos, yendo a un pueblo a buscar suelo para poner placas fotovoltaicas? ¿Os lo imagináis? Y segundo, ¿cómo sería recibido por los agricultores? Estos tres chavales descubrieron que ahí había una oportunidad de negocio. Su mayor cliente en este momento es Iberdrola, que les compra los proyectos. Ellos hicieron, buscan el suelo, como son los ingenieros, hacen un pequeño proyecto de conexión con la subestación de turno y con ese paquetito se lo venden a Iberdrola. Y consiguen de alguna forma, digamos, ser complementarios a Iberdrola. Iberdrola, las grandes corporaciones no pueden llegar. Esto, hemos tenido alguna experiencia muy divertida con Antonio, con el CEO de Repsol, que nos contaba que las grandes corporaciones que son tan grandes no prestan atención nunca al emprendimiento y que hay un nicho de mercado importantísimo. Las grandes corporaciones no llegan a esto. Iberdrola está, o sea, su negocio es vender luz, vender energía. Vender luz, eso antiguo. Vender energía. En fin, vender energía. Eso es a lo que se dedica Iberdrola. Iberdrola no puede ir por los pueblos, en el modelo de estos tres amigos, no puede ir por los pueblos a buscar suelo por dos cosas sencillas, porque no saben. Dos, porque su estructura es tan grande que no son flexibles. Y tercero, porque como alguien viera la palabra Iberdrola en el pueblo en cuestión, probablemente el suelo se multiplicaría por dos. Aunque ese suelo resulte también, al final, ser explotado por Iberdrola para placas fotovoltaicas. Luego tenemos un ejemplo, no de plantas fotovoltaicas, sino de energía de autoconsumo. Para energía fotovoltaica que os traemos, que subirán aquí con nosotros los tres chicos que han venido. No uno, sino los tres. Es que son jóvenes y no les da vergüenza subir. Hay que perder la vergüenza, lo que voy a decir. Mi madre hay que decirle que echarle cara. Así que os subís conmigo aquí, vendo un ratito. Luego vamos. En fin. Hemos tenido gente que se dedica a hacer kombucha, que luego son los chicos de Valladolid que en plena pandemia, luego nos contarán, también en el sector agroalimentario, pero sostenible, también vieron que había una oportunidad de negocio fabricando kombucha. Y hemos tenido, vamos a recordar alguno que sea gracioso, que hemos tenido muchos. Veréis, déjame que os cuente el de Sanam. Sanam es, recordáis que os he dicho, hay algunos alumnos que tienen de vuelta un rollo y dicen, tío, tú, o sea, os vais a arruinar esto, que buscar otro proyecto, esto no. Tuvimos unos alumnos muy divertidos que están ganando mucha pasta. Esto fue 2021. No, estamos en 2023, y están ganando pasta. Que recuerdo que a Hugo y a mí, que estábamos allí, que nos tocó recibirlos a ellos el primer día, yo no sé, por estas cosas que pasan, pues nos contaron cuál era la suya. Y nos divertimos. Eran tres también, ¿no? No hace falta ser tres para ser emprendedor, puede ser dos o uno o siete, pero bueno, los dos que vamos por tres. Bueno. Recuerdo que era un lunes, además llovía en Madrid, estos días feos de Madrid, llovía, no sé qué. Entonces te preguntaba, oye, ¿por qué proyecto tenéis la cabeza? Y vamos a crear un marketplace, ojo, de hamacas en la playa. Hostias, hamacas en la playa. Un marketplace. Sí. Y a ver, explica. No, que la gente para reservar hamacas va a utilizar nuestra aplicación y va a poder reservar la hamaca en la playa de San Juan, en Alicante. Pues la playa de Sardinero, que tenéis aquí un poquito más cerca. Y yo recuerdo que le hicimos suyo, pero muy probablemente era lunes, ya sabéis que los lunes lo de la playa estaba lejano,
era invierno, no hacía frío, yo qué sé. Dije, no, mira, tío, está buscar otro. Bueno, no. Bueno, los pobres insistieron ahí, hasta que 15 días después nos volvieron a... Insistieron. Hay que insistir. Hay que insistir. Un emprendedor tiene que insistir si cree lo que hace. Y por tanto, así como otro mensaje que quiero dejar, crear redes, conocer gente, conocer posibilidades, conocer a todo el mundo y conocer. 2, insistir. Si pensáis que vuestro proyecto es bueno, hay que insistir. Y estos chicos insistieron. Y empezaron a contarnos que yo recuerdo que ya fue un viernes. Ya viernes hace que te lo tomas esto de una forma un poco más. Bueno, insistieron. Os cuento lo del lunes y lo del viernes, que es pues imagen que es una tontería. Pero quiero expresar, o sea, quiero que entendáis cuál es el mensaje que os quiero transmitir con esto. Es que insistieron, fueron capaces de insistir. Y entonces nos cogieron un viernes, otra vez. Espera, hemos reformulado un proyecto, le hemos pegado una pequeña vuelta después de lo que nos habéis dicho y hemos pensado que las hamacas está muy bien, pero hay que meterle alguna cosa más. Por ejemplo, vamos a permitir que nuestra aplicación no solo reserve hamacas, sino reserve el chiringuito de la playa. ¿Cuántos habéis llamado alguna vez a un chiringuito de la playa para reservar, para comer, no te lo cogen? ¿Cuántos? Pues yo recuerdo que dije, hostia, pero esto me ha pasado a mí, a lo mejor sí que hay un hueco en la mercado. Bien, estos chicos se llaman SunUp, la aplicación del sol, están facturando 1,5 millones de euros un año y medio después. Un año y medio después. ¿Qué hicieron? Se fueron a las playas, les contaron, mira, tenemos esto y os vamos a cobrar una pequeña comisión por cada cliente que os mandemos. Facturan 1,5 millones de euros. Esto hace un año y medio. Fijaros qué cosas más curiosas. Y Hugo y yo creo que Hugo, que es bastante más listo que yo, creo que se dio cuenta antes de que a lo mejor yo estaba, pero yo ese día estaba, no sé, supongo que estaría obturado. Y vamos, les dije, mira, eso no es ninguna... Imaginad para estos chicos lo duro que fue que yo les dijera que no lo veía. Porque otra parte importante, tercera cosa, red primera, segunda, insistencia y tercera palabra que os quiero dejar. La tercera es la validación. Es muy importante que si tenéis un proyecto no preguntéis a vuestros amigos ni a vuestra familia. Coño, ¿qué os van a decir? Claro, es que si yo le doy a mi mujer, no que me verde, pero sí, a un amigo, y le digo, oye, que tengo un proyecto, me va a decir, macho, esto es fantástico, esto es mira, no, hay que buscar a alguien que te ponga problemas. Eso es lo bueno. Y ellos, afortunadamente, aquel lunes, yo les dije, no tenéis ninguna posibilidad, esto no tiene ningún sentido. Gracias, joder, entendedme, muy probablemente gracias a esa reflexión que les mandamos, muy probablemente ellos incorporaron lo de los chiringuitos y efectivamente ahora facturan mucho más por chiringuitos que por hamacas, pero por cierto, por hamacas también facturan. Decía, pero hamacas, si esto es el mundo del dinero negro, ¿no? Del chico que le pagas la hamaca según llega. No veo a nadie, digamos, formalizando eso, no lo veo. Bueno, pues no lo veía yo, pero la gente sí. Y por tanto ellos validaron el producto. Por tanto, validar. Si tenéis una idea en la cabeza, validarla, pero validarla no con los cercanos, ni con los amiguetes, que todo, pues hombre, aunque sea por que te quieren, pues te viene a decir que más o menos aquello tiene sentido. Hay que validarlo con gente que de alguna forma te pueda decir lo bueno o lo malo. Y vos tenéis muchas experiencias, joder, no sé, se me olvida alguna vez, Bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, tú comentabas, es muy importante. Bueno, muchas gracias, Ana, entre otras cosas, por nuestra presentación. Bueno, hoy, sin ir más lejos, Campanera Kombucha han sido invitados por su majestad la reina en el Foro del Club de Talento Fundación Princesa Girona en Valladolid, de donde venís, porque tienen un producto sostenible de la tierra. Luego explicaréis lo que es la kombucha para que no lo sepan, muchos de vosotros y de vosotras lo conoceréis y sabéis que es un producto natural y que además no necesita frío para conservarse, con el ahorro que eso supone
para la cadena de suministro y para muchas otras cosas. Sin ir más lejos, nuestro patrocinador Iberdrola, en la figura de su presidente Galán y su vicepresidente Antonio Miguel Carmona, han explicado los costes que supone la energía. Por tanto, vender, unimos campanera con mucha con lo que tú acabas de comentar, querido Wilfredo, es fundamental, y eso supone, pues a veces decir alguna cosa que pueda caer en una contradicción hasta que tienes perfilado la idea del modelo de negocio, pero sin tener que llegar al modelo de negocio, porque primero empezamos una idea que se puede empezar desde muy al principio. Y esto también incluye una cosa que es sacar de uno mismo esa curiosidad, esa inquietud que tiene uno cuando detecta una necesidad que no está cubierta por el mercado. Y la palabra mercado al principio nos producía cierto rechazo porque parecía poco romántica, pero al final, como decía mi querido Wilfredo, hay que validarlo, porque no es un hobby emprender, por eso la importancia de la formación, también de la academia, pero sobre todo esas habilidades, esas herramientas, esas competencias que te permiten sacar un proyecto adelante. Y hemos tenido esos proyectos que hemos tenido los martes del emprendimiento, perdón. Hemos tenido muchísimos proyectos donde lo básico era vender una idea y transmitir este ADN, este estilo de vida que comentaba Wilfredo de emprender. Y esto, básicamente, aparte de ejemplos concretos que ahora me he dado alguno a la cabeza, sobre todo consiste en que no le tengáis miedo, como decía Wilfredo. Si tenéis alguna duda, buscar siempre un entorno que pueda validar vuestra idea. En cualquier entorno profesional o académico lo vais a encontrar, y desde luego nosotros nos tenéis como emprendedores de emprendimiento avanzado y aquí también en ITEFE todo y el Ayuntamiento de León tenéis el contexto y el entorno de esas personas que os van a escuchar y os van a recomendar al mejor profesional de cada área de conocimiento que os pueda en un momento dado decir si vais bien orientados, porque efectivamente hay muchísimas cosas que se pueden aprender y que se pueden aportar desde el emprendimiento. Y otra de las cosas muy importantes es que ahora mismo, esta mañana lo comentaban en Valladolid, en el entorno de la Fundación Princesa de Girona, en los 3-4 últimos meses ha cambiado el paradigma de los negocios con la inteligencia artificial. Esto hemos visto hoy, Hugo Barceló y yo, hemos visto cómo se hacía un plan de negocio a través de la herramienta que se ha popularizado en estos últimos meses de inteligencia artificial. Por tanto, ahora mismo se han reducido mucho los costes en muchos aspectos, se ha democratizado el uso de la información, pero donde hay que poner todavía un esfuerzo personal es, ya querido Wilfredo, en la venta. Y eso también parte por uno mismo, porque uno mismo es la cara también de esa marca, de ese producto, de ese servicio que quiere vender. Fíjate, yo recuerdo, si me callo un poco pensar, y además como tengo el teléfono que me lo mandan, pues ya sé cuál es los emprendimientos que se me habían olvidado. Tuvimos uno, Juan Claudio, que recordarás, de ropa reciclable. Ojo a este emprendimiento, que es que yo no sé, ¿no? La gente es maravillosa. Un pueblo de Valencia que se llama La Font de la Figuera, que seguramente conocéis alguno, está en el interior de Valencia. En el interior de Valencia, no, un sitio que no tiene la playa, digamos. Pues una chica que lo que hace es reciclar ropa. Entonces, coge los trajes antiguos, como el que lleva Juan Claudio, que como viene de la Fundación Princesa de Girona, le veis aquí muy guapo, porque estaba también esta mañana en Valladolid con la reina Leticia. Los que venimos un poco más de que no estoy a la altura hoy. Lo que hace es reciclar ropa. Entonces, los trajes antiguos los recicla y crea ropa para mujer. Es decir, llegaba, nos contó, le corta las mangas, le pone aquí 4 cacharros y lo vende. Esta chica está facturando 300.000 euros al año haciendo eso. Recogiendo ropa y pegando trozos que le quita así, le pone colorines y de repente se convierte pues, en una chaqueta para cualquier chica que quedan muy bien.
Y por tanto, fijaros qué cosa más fácil, qué cosa más tonta, entre comillas, que permite que haya gente que pueda reciclar sus trajes y que de repente mi mujer pueda llevar el traje que yo he utilizado toda la vida en una segunda vida, en una segunda oportunidad. Eso, por supuesto, ni que hablar tiene de las virtudes que además tienen para el respeto del medio ambiente. Pues estamos reciclando ropa, en lugar de tirarla y en lugar de hacer cosas, en realidad la ropa tiene una segunda vuelta, una segunda vida que permite que seamos funcional y por lo tanto más respetuosa también con el medio ambiente. Pero fijaros, como es 14 de marzo hoy, yo no puedo dejar de decir una cosa que me parece que también es emprendimiento sostenible y que yo creo que ha nacido mucho después de la pandemia, que son, lo habéis visto todos, los famosos marketplaces. ¿Había marketplace antes de la pandemia? Sí, por supuesto que sí. Pero la necesidad que tuvimos en aquellos momentos de conectarnos entre todos para todo ha hecho que cualquiera de vosotros, yo os pido que lo penséis, pensadlo seriamente, cualquiera de vosotros con un ordenador, con unos poquitos conocimientos de informática y si no los tiene buscar a alguien o un socio o socia que se los haga, puede crear un marketplace. ¿Qué es un marketplace? Básicamente que conectan clientes con proveedores. Y por tanto, hemos tenido muchísimos. Hemos tenido, fijaros, la verdad es que uno que ya evoluciona del marketplace a el comparador. Recordéis que os he dicho que tenemos un instrumento que hemos creado hace relativamente poco, que se llama NAC Business Angels, que es el mecanismo por el cual invertimos en las compañías. Acabamos de invertir en uno que se llama Funos. Veréis, Funos es un marketplace que ha evolucionado a un rastreador y es el rastreador de las funerarias. Ojo, el rastreador de las funerarias. Este es un chico que se dedicaba a los eventos antes de la pandemia, porque había fiesta. Llega la pandemia y ¿qué hay en la pandemia? Desgraciadamente, con mucho sufrimiento para muchos, pues hubo fallecidos. Y se le ocurre montar un comparador de funerarias que permita que cualquiera, en esos momentos tan delicados de fallecimiento de un ser querido, pueda comparar las funerarias que tiene a mano para elegir la mejor. Estas cosas están pasando y este lo hizo él solo. Dijo, oye, ¿por qué no? O tuvimos hace poco también a otro, el comparador marketplace, al fin y al cabo, pues es un gran marketplace donde yo tengo todas las funerarias y ahora ya rastreo cuál me viene mejor en función de mis condiciones, donde esté, qué presupuesto tenga, etc. El otro día tuvimos a otro, en ese lo hemos invertido todavía, que es el comparador de las residencias de ancianos. Otro gran mundo que se abre porque es verdad que es muy complicado encontrar residencias de ancianos para nuestros mayores y que queremos saber dónde están las mejores y qué precios tienen. Y por tanto, el rastreador famosos, pues fijaros, hay gente que lo adapta a sus propias circunstancias. Muy probablemente cada uno tiene que ver con su propia evidencia. Este chico del otro día, el de la residencia de ancianos, tenía que ver con el rollo de que había tenido a su abuela, que no encontraba residencia. Y se puso él a buscar, a llamar por teléfono, como haríamos todos hace no sé cuánto tiempo. Bueno, pues ahora él ha inventado un rastreador de residencias que muy probablemente invirtamos muy pronto en él. En fin, hay muchas posibilidades. Yo, de verdad, os animamos a que perdáis el miedo a emprender. Que perdáis el miedo y que entendáis que emprender es una forma de vida. Y que os aventuréis por estos caminos porque es muy fácil emprender. Tenéis una suerte, vuestra generación, la generación más joven, veo gente de todas edades, pero las generaciones más jóvenes tenéis una suerte maravillosa que probablemente los de otras generaciones un poco mayores no tuvimos. Y es que con un ordenador en tu casa puedes acceder al mundo. Antes no era así. Antes había que ir a donde fuera a buscar al cliente. Ahora te puedes poner en contacto con el cliente en cualquier sitio. Buscaros ideas, llevarlas a cabo. Es maravilloso. Y lo que hay que invertir no es más que tiempo, un poquito de dinero que seguro que encontráis, porque no hace falta mucho. Para un emprendimiento no pensáis que emprender significa tener mucho dinero. Pensar en los tres
ingenieros que os he dicho, los 2 ingenieros de abogado, que no tenían un duro y pensaron que en el mundo de la fotovoltaica era muy importante, o podría ser una forma de ganarse la vida, buscar el suelo, hablar con los agricultores, y si no los tíos a los pueblos en un coche, hablar con los agricultores y decir, oiga, agricultora, ¿a usted le interesaría esto? Porque estamos dispuestos a crear un pequeño proyecto para poderlo vender a una gran compañía, para que esa gran compañía ponga una planta de energía fotovoltaica. Luego hablaremos un poquito más de energía fotovoltaica. Pero que no están, sí, que no es esto, muchas gracias. Queríamos dar paso, yo creo que podemos dar paso, que ya les has mencionado varias veces. Vamos a hacer, venga, vamos a hacer eso. A la tercera intervención, son kombucha campanera, que necesitamos subir al escenario. Os subís con otro. No sé si queréis eso, ustedes conmigo. Yo me quedo. Vale, fenomenal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Podemos estar hablando de podríamos estar hablando aquí 7 días de emprendimiento, pero no, vean. Bueno, mientras les van colocando el micrófono, voy a presentarles. Son Lucía Miguel y Carlos Cebrián, fundadores de Kombucha Campanera. Lucía Miguel es licenciada en veterinaria con especialidad en seguridad alimentaria y experta en procesos. Y Carlos Cebrián es licenciado en publicidad y relaciones públicas, cocinero y docente. En 2020 aprovecharon el confinamiento llevado por la pandemia para dar un giro a sus carreras y se centraron en un único objetivo: dar rienda suelta a su espíritu emprendedor. Y así fue como llegaron a Mucientes, un pequeño pueblo de Valladolid, y fundaron Campanera en 2001. Estamos, por tanto, ante una empresa muy joven que está abriendo voz en el mercado y cuya experiencia estamos deseando conocer. Te dejo el micrófono, nos lo vamos pasando. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por contarnos pues, para este tipo de eventos. Porque bueno, sí que nos parece muy importante el hecho de poder compartir nuestra experiencia y en la medida de lo posible, pues no tanto explicar cómo se hacen, sino muchas veces mucho más útil el cómo no se hacen las cosas. Porque suele ahorrar bastantes disgustos. Y bueno, como comentaba en nuestra presentación, nosotros nacimos a raíz de la pandemia, que como todos los que estamos aquí presentes, pues tuvimos la fortuna de experimentar y algunos sacamos aprendizajes positivos, otros no tanto, pero bueno, en nuestro sentido, nuestra experiencia nos sirvió para empezar en este emprendimiento. En nuestro caso fue mi compañera Lucía la que empezó a fermentar la kombucha. No sé si sabéis lo que es la kombucha, si alguno aquí lo conoce, si habéis tenido la oportunidad de probarla. La kombucha es un refresco natural que se elabora fermentando té. Entonces es muy similar a otros fermentados que conocemos aquí, como sería el vino o la cerveza, pero en este caso es una bebida que no es alcohólica. Entonces, bueno, nosotros conocimos la kombucha a raíz de, como os decía, de la pandemia, que tuvimos la oportunidad de estar mucho tiempo en casa y buscando hobbies nuevos. Y nos parecía que reunía todas las características que a día de hoy los consumidores en general valoramos muy positivamente y sobre todo a partir de la pandemia, porque es un producto muy natural, saludable y que, bueno, no es ya que no sea malo, como, bueno, ya sabemos a día de hoy todo lo que ocurre con los refrescos industriales, azucarados y demás, que al final pues no suelen aportar demasiadas cosas positivas al organismo, sino que además la kombucha es lo que se conoce como una bebida funcional. Además de todos los atributos que os he comentado, aporta por el hecho de los procesos de fermentación que tiene y los ingredientes químicos. Entonces, bueno, nosotros ahí vimos un producto que presentaba muchas posibilidades. La kombucha para nosotros es algo muy nuevo aquí en España. Es un producto que, como decía, sobre todo ha vivido un boom a partir de la pandemia, pero realmente es un fermentado que, sobre todo en la zona de China, Japón, Corea, donde más consumo tradicional de té hay, para ellos es un producto básicamente, es algo cultural, como podría ser para nosotros el vino. Entonces, enlazando un poco con lo que comentaban antes de las ideas que puede tener cada uno en la cabeza, que hay ideas un poco locas y demás, a lo mejor no se trata muchas veces tanto de tener una idea genial o de hacer una gran invención, sino de ver qué se está haciendo en otros sitios y qué puede aportar eso al mercado. En este caso, en nuestro caso es el mercado español, pero bueno, puede ser también estos productos que han enfocado a la exportación. Entonces, muchas veces yo creo que es importante detectar estas necesidades en los consumidores
y darle una vuelta, y puede ser un apoyo muy importante el hecho de conocer otros mercados y ver qué es lo que está funcionando. En este sentido, la kombucha es un producto que desde los años 90 vivió un boom en Estados Unidos, Latinoamérica y centro y norte de Europa, muy ligado a las opciones de consumo saludable y de cuidado personal que ahora mismo estamos experimentando. Entonces, en ese sentido, ahí nosotros donde vimos una posibilidad. Y ahora, os contará cómo arrancamos esta iniciativa de emprendimiento, por decirlo de alguna manera. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por habernos dejado también contar nuestra experiencia. Yo estoy encantada de volver a León, yo estudié aquí, veterinaria, y para mí es un placer volver. Entonces yo os voy a contar un poquito pues, cómo empecé. Empecé jugando. Yo empecé jugando con un kit de fermentación que compré por internet y empecé a ver el mercado de la kombucha, ¿vale? Está bien tener una idea, pero hay que venderla. Entonces, yo vi que fermentar kombucha o fermentar té tenía mucho mercado. Es un mercado emergente que se espera que esté creciendo a doble dígito hasta 2027 y además es la categoría de refrescos que más crece en Europa. Entonces, se lo comenté a Carlos. Carlos y yo somos amigos de toda la vida. Esto era en pandemia. Oye, hay un nuevo producto que se llama kombucha, hay otros emprendedores que están haciendo este producto, mira el mercado, mira las cifras que se están haciendo y nos pusimos a hacer un plan de negocio. También a desarrollar el producto. Nosotros ahora somos industriales, pero empezamos jugando. Entonces, empezamos fermentando en nuestra casa. Los primeros lotes o los primeros productos los dábamos a probar a familiares y amigos. Os podéis imaginar lo que nos decían, esto es malísimo, hay que corregir millones de cosas, hay mucho gas, tuvimos de todo. Esto nos ha costado casi un año tener un producto. O sea, es algo largo para tener un producto que ha entrado en el mercado y que está rotando. Cuando digo rotando es que se está vendiendo, que va bien. Nosotros empezamos, no teníamos mucho dinero, entonces empezamos colaborando con una cervecera local de Valladolid. Ellos tenían fermentadores grandes, entonces nosotros fermentamos. El té se fermenta igual que el vino o igual que la cerveza. Empezamos a fermentar con ellos y hicimos los primeros prototipos. Igual, fatal, nos salieron muy mal. O sea, desechamos la idea de producir con la cervecera porque hubo contaminaciones cruzadas, entonces decidimos, porque había mercado, tirarnos a la piscina. Vamos a tener nuestro propio sitio de producción. Para eso encontramos una antigua bodega de vino en desuso que hemos remodelado y que utilizamos para fabricar. Tenemos un producto, tenemos 4 sabores en el mercado, nos va bien, sí que se vende, estamos vendiendo ya no solo en España, fuera de España, y tenemos pensado sacar el 5º sabor en verano, una especie de mojito con la kombucha. Y bueno, esa es un poco la historia de cómo hemos empezado. Ahora vemos que queremos hacer otros nuevos productos, porque la kombucha, la verdad es que tiene bastante abanico y nos está dando para mucho. Estamos haciendo vinagre, porque la kombucha, el vinagre es una fermentación acética y estamos haciendo otros productos con gente de la zona de Sanabria, que es sostenible. Y luego con el residuo que nos deja la kombucha, es un residuo de celulosa. En todas las fermentaciones se nos genera una matriz de celulosa que estamos estudiando qué podemos hacer con ella. Porque si optimizamos esa fermentación podríamos tener una solución sostenible a la extracción de celulosa sin talar árboles. Entonces, para que veáis lo que da al final la pandemia. Como podéis imaginar, ellos estuvieron, como decía antes, en ese programa de Martes del Emprendedor, que nosotros hacemos todos los martes y que os tenéis que apuntar en la agenda a partir de ahora, 7:30, 8:30 todos los martes, para siempre. Y ellos estuvieron ya. Y lo que hacemos lo vamos a reproducir muy rápidamente, y es que, pues decía que aprendemos todos de los problemas o de las ideas que ellos tuvieron. Y la primera pregunta que siempre hacemos a los emprendedores que pasan por nuestro martes de emprendedores es ¿cómo veis el futuro? O sea, ¿os veis vendiendo kombucha mucho más tiempo? ¿O pensáis que hay que pivotar? ¿Qué dicen los finos ahora? ¿Qué dicen los finos ahora porque hay que buscar otros productos, como decía Lucía? Sí, bueno, para nosotros la kombucha ha sido el primer producto.
pero desde el principio tuvimos que, bueno, de hecho, nosotros nos constituimos ya como grupo alimentario. Entonces, O sea, ya está pensado. Sí. Emprendedores de alto vuelo. Claro, sobre todo siguiendo, como comentábamos antes, la tendencia, lo importante es detectar la tendencia de consumo y conocer a tu público al que te vas a dirigir. Si consigues llegar a ellos con un producto de calidad y que les gusta, es muy probable que una vez que hayas hecho ese cliente, te puedas ofrecer otros productos. Pues, si todo va como uno quiere. Nuestra intención es ampliar la gama de productos, como decía, hemos empezado con la kombucha, ampliando gama, derivados, pero sí que nosotros al final lo que somos es expertos en fermentación. La fermentación ahora mismo es una de las tendencias, tanto a nivel gastronómico como bueno, en muchos otros sentidos. La fermentación de precisión es una de las tecnologías que están ahora mismo en vanguardia. Entonces sí que nuestra idea es, como te decía, ir ofreciendo otros productos. La clave, como decía antes, no es tanto inventar, sino si no eres el primero, siempre puedes hacerlo mejor. Nuestra idea con esto también, cuando entramos en el mercado de la kombucha, lo primero que hicimos fue hacer un rastreo rapidísimo buscando fallos. ¿Por qué el producto, si lo tiene todo, que es un producto natural, saludable, rico, qué es lo que le faltaba para extenderse y alcanzar las cuotas de mercado? Como estamos hablando, por ejemplo, en Norteamérica, tiene un 20% en bebidas refrescantes, supone un 20% del consumo total. Nosotros lo que detectamos es que había un problema, que no es un problema per se, es un hándicap que tiene la kombucha. Necesitaba refrigeración para su conservación, para su transporte a lo largo de toda su vida útil. Esto, con los costes asociados que supone, es un problema y cada vez mayor a día de hoy con el alza de precios que tenemos. Entonces nosotros en ese primer año, como decía antes Lucía, desarrollamos los productos, los sabores. Para nosotros el sabor era lo principal y después de ahí es cuando hemos ido desarrollando, haciendo el escandallo y siendo competitivos, pero el sabor era innegociable porque creíamos que era otra de las carencias que había entre los competidores, de nuestros competidores de kombucha, y nos centramos en desarrollar una tecnología que nos permitiese que la kombucha se pueda conservar en lugar fresco y seco, como sería cualquier otra bebida refrescante que todos conocéis, para que no suponga un problema para el hostelero o para el retail. Entonces, en ese sentido, nosotros volvemos a lo que os decía antes. No hemos inventado, lo que hemos hecho es mirar a nuestro alrededor. Nosotros estamos en Mucientes, como decíamos antes, es una zona de mucho vino. Ahí es la denominación de origen Cigales, no sé si alguno lo conocéis. Son especialistas en el clarete o el rosado, como se conoce a nivel nacional. Lo que hicimos fue visitar a los vecinos, es lo primero que hicimos, y ver qué hacían ellos, cómo trabajaban. Nosotros, para ellos, claro, no somos competencia, nosotros hacemos refrescos. Pero siempre nosotros nos hemos apoyado mucho en nuestro entorno. La gente, normalmente si tú acudes a ellos y preguntas con humildad, todo el mundo te va a ayudar. Y de todo el mundo se aprende. Sobre todo si te apoyas en los veteranos que han vivido 1000 batallas y vamos, van a estar encantados de ayudar. Si alguno tenéis algo en mente, yo recomendaría ir en ese sentido. Entonces, lo que hemos procurado siempre es, independientemente de lo que producimos, ser innovadores, aportar valor a nuestros clientes, porque nosotros nos dirigimos tanto al cliente final como a minoristas y mayoristas, y claro, también tienes que ser competitivo. Pero eso es lo que procuramos aplicar a todos los productos que vamos a lanzar y que estamos esperando. Simplemente estamos viendo de qué manera desarrollarlo para crecer ordenadamente. Pero sí, respondiendo a tu pregunta original, para nosotros la kombucha es el punto de partida y a partir de aquí lo que pretendemos es, bajo la marca Campanera, desarrollar muchos más productos que sean complementarios. Lucía, para esta cantera de emprendedores que estamos creando hoy aquí, que este día es importantísimo para esta ciudad y para todos vosotros, porque estamos creando una cantera de emprendedores. Lo mejor de ser emprendedor, díselo aquí a no lo sé, hoy lo mejor. Luego te pregunto por lo peor, lo mejor. Vamos a empezar por lo bonito. Lo mejor son los retos. Los retos. Todos los días, bueno, es un reto y siempre es diferente. No te aburres. Vale, y ahora vamos a por lo peor. Lo peor de ser emprendedor. Estamos muy solos. Luego hay problemas. Bueno, el tema de la financiación es un problema que tiene el emprendedor. Cuesta mucho financiarse o levantar financiación. Bueno, se consigue, pero cuesta. Y yo creo que es un poco lo peor. Y luego, la última pregunta que siempre hacemos a los emprendedores en el martes de emprendedor es un consejo para los emprendedores, para esta cantera nueva de emprendedores que tenemos,
un consejo que le daréis cada uno de vosotros. A ver si es distinto. No lo habéis hablado entre vosotros, con lo cual, a ver si no es el mismo. Yo les diría que si tienen una idea, que la comenten con la gente. Las ideas no son para nosotros, nadie nos la va a robar. Hay que comentarlas. Todo el mundo aporta, lo que ha dicho antes Carlos. Nosotros empezamos a emprender porque esto lo contábamos y nos decían, pues sí, por aquí o esto no. Y empezamos a ver nosotros gente que te aportaba, oye, pues esto lo podéis hacer así, esto lo podéis hacer así. Entonces, no es tanto tener la idea, sino saber ejecutarla. Entonces hay que contarlo. Y Carlos, un consejo a nuestros emprendedores nuevos. Sí, bueno, lo primero, que seas el mayor experto en tu producto y en el mercado. Eso parece una obviedad, pero es muy importante porque también vas a saber reaccionar con rapidez. Y bueno, retomando un poco lo que habíamos dicho antes, el hecho de mirar otros mercados, observar mucho, aprender, escuchar a los que saben más que tú, porque, como decía Lucía, al final ideas hay muchas en el aire y siempre hay uno que dice, no, a mí se me ocurrió antes que a nadie Google, ¿no? Entonces, lo importante es apoyar en gente que te pueda ayudar a sacar adelante las ideas y no desistir, porque sí que es verdad que es muy complicado, sobre todo al principio. La gente te habla de que hay que cruzar el desierto y el desierto es largo. Entonces, hasta que las cosas empiezan a salir, pues es complicado. Pero si has trabajado muy bien tu producto y eres competitivo, conoces a tu público y te mueves mucho, es probable que tengas éxito. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Y oye, bebé, kombucha, campanera. Bebé. Venga, mientras vienen, ahora tenemos un poco para cerrar esta tarde y por darle, digamos, el circuito final a esto, nos parecía que después de la intervención de Antonio Miguel Carbona sobre energías renovables, nos parecía interesante traer a emprendedores relacionados con el mundo de las energías renovables, concretamente del autoconsumo de renovables, de energía renovable. Así que subir conmigo, pero los tres. No, aunque no hay vergüenza. Que hay que perder la vergüenza de coño. Pero vamos a preguntar a los tres, ¿eh? No penséis que venís a... Os voy a preguntar a los tres. Bueno, ellos tienen una empresa de instalación de energías fotovoltaicas. Corregidme que esto hay que ser energías fotovoltaicas para consumo. Sabéis que hay una necesidad también, que efectivamente es una posibilidad interesante tener energías renovables para autoconsumo y por tanto es a lo que se dedican ellos. Contarles un poco quiénes sois, cómo hacéis y bueno, es que estos me les un poco menos porque no han estado todavía en un martes del emprendedor, pero estarán. Ojo. Estaremos si nos invitáis. Sí, vamos. Estáis invitados ya. Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes o todavía es de día. Nosotros vamos un poquito, os voy a definir un poco lo que es nuestra empresa. Nuestra empresa es la empresa del no se puede. Y estamos aquí ahora mismo precisamente tenemos que dar un poco las gracias a la pandemia, tenemos que dar un poco las gracias a empresas como Iberdrola, porque todo lo que surgió en la pandemia y todos los problemas que surgieron en ese momento, me oís bien, ¿no? Pues por ello. Se están escondiendo aquí. Ahora explico que sí, Mis compañeros hemos tenido que venir hoy a la empresa trabajando, que es una de las cosas malas que tiene ser emprendedor. Os he olvidado decir que aparte de solos, no paramos y en cualquier momento aprovechamos. Entonces, como nos invitaron, muchas gracias por invitarnos a venir aquí, pues han venido ellos en el coche y hemos venido trabajando todo el camino, como hemos podido, apuntando cosas y hablando por teléfono. Bueno, nosotros, como veis, yo soy un emprendedor ya un poquito más mayor, del perfil que estáis aquí o que habéis estado. Nosotros, yo en el año 2021, pues tengo una necesidad personal de tener que cambiar de actividad. Y gracias en este caso a mi mujer, que es administradora de fincas, empezamos a diseñar o empezamos a pensar un modelo de negocio aprovechando también el nuevo Real Decreto de autoconsumo, porque hasta ese año no estaba permitido el autoconsumo en viviendas,
pues empezamos a pensar qué podíamos hacer con sus conocimientos, qué podíamos utilizar para comunidades de propietarios. Nosotros nos dedicamos a un sector muy concreto y muy determinado. Solo actuamos el departamento que está aquí, la empresa que está aquí, para comunidades de propietarios. Dentro de lo que pensábamos que podíamos hacer, se nos ocurrió unir el autoconsumo con las comunidades de propietarios. Nunca se había hecho en España, entre otras cosas, porque no se podía legalmente. Había habido intentos de instalaciones aisladas de red y demás. Intentaron poner un intento, ¿vale? Entre esas cosas. Entonces empezamos a diseñar qué podíamos hacer para ellos, por una premisa muy importante. Todo lo que hiciéramos era para facilitar el acceso del particular a la energía renovable. Aquí habéis oído, estaba Carmona hablando, como muchas cosas que vais a oír estos días. Se habla de la energía renovable siempre macroenergía. Hablamos de huertos solares, hablamos de eólica, de geotermia, de todas las tecnologías que hay, pero nadie se pone a hablar, o hasta ahora muy poquita gente, se pone a hablar de cómo os llega a vosotros esa energía. ¿Cuál es el gran problema que tenemos de incrementos de precios y por qué no tenemos acceso a la energía generada por nosotros? Dándole vueltas a todo ese tema, se nos ocurrió un modelo de negocio que era la energía bajo demanda. Crear una fotovoltaica, en este caso iniciamos como fotovoltaica, en el tejado del edificio, que todo el mundo estuviera de acuerdo y el que no estuviera de acuerdo no fuera necesario que participara, otra de las novedades, y empezamos con toda la tramitación. Al principio mendigábamos una dirección, una comunidad de propietarios que nos dejara exponer cuál era el modelo de negocio. Lo inicié yo solo, menos mal, porque mi mujer, gracias a Dios, siguió manteniendo su administración de fincas y pudimos comer en casa y mis hijos también. Otra de las cosas de los emprendedores. Y empezamos con la batalla. Yo vengo del sector inmobiliario, de vender. Entonces, yo no tuve que vencer el miedo a exponerme delante. Los que seáis propietarios y sepáis lo que es una junta de vecinos, me vais a entender. Tened cuidado porque os puede vender cualquier cosa de todo. Sí, no tengo ningún problema, o sea, en esas cosas. Entonces yo me ponía delante de 30, 40, 20 personas, dependiendo el qué, e intentaba explicar una cosa que nadie me entendía. Porque cometí el error de pensar que como emprendedor y como había diseñado yo ese modelo de negocio, todo el mundo tenía que intentarlo y entenderlo a la primera. Lógicamente hicimos más de 231 comunidades de propietarios y no vendimos nada en un año. Había días que íbamos hasta 3 y 4 juntas de propietarios. No conseguimos vender nada. Pero nos tocó un poco la lotería. Conseguimos vender una, que fue donde yo vivía. Conseguí convencer a mis vecinos de que eso era rentable. Ese edificio lo administraba mi mujer, cosa que no aconsejo nunca hacer. No trabajéis con vosotros mismos. Y empezamos con todo lo que era lo que yo desconocía, ¿no? Toda la tramitación que eso conlleva, ¿no? Las pegas que habéis oído siempre en renovables. Bueno, esas pegas existen y créanme que son bastante difíciles de superar. Una vez que estaba toda la instalación, convenzo a mis vecinos, financiamos, que tampoco era fácil en aquel momento. Ahora es fácil financiar renovable, ¿no? En aquella época no era nada fácil. Con toda la instalación preciosa que nos quedó, muy bonita, cometimos errores también al instalar, porque tuve que acudir a muchas empresas, hasta que hubo una ingeniería muy importante, que es el Grupo Renoval, confió en mi proyecto y empezó a una cosa que también aconsejo a todos los emprendedores. Si queréis hacer esto solo, es imposible. Rodearos de todo el mundo que pretenda ayudaros. Como bien habéis dicho, escuchar a los veteranos, pero no solamente escuchar, facilitar el acceso. La empresa no solamente tiene que ser vuestra, tiene que ser de más gente. Un 100% de la empresa está muy bien, pero a lo mejor vais a encontrar con un 100% de nada. Es preferible tener una pequeña parte de una empresa, pero que funcione y que pueda responder a todo, y rodearos de gente que cubra todas las necesidades donde vosotros no vais a llegar. ¿Vale? En este caso, una ingeniería muy importante, que el Grupo Renoval, de pronto confía en el proyecto, porque lógicamente hay que venderlo, y no es fácil. Otra vez, aquí se vende desde el primer momento, ¿eh?
Desde el momento en el que tienes que pedir en la cuenta familiar, pues tengo que invertir en un portátil, por ejemplo, para poder presentar estas cosas. Confiaban en nosotros y se desarrolló la primera fotovoltaica en una comunidad de propietarios de la Comunidad de Madrid. Y chocamos con las grandes distribuidoras. Homologamos el producto en industria, no tuvimos ningún problema. El Ayuntamiento de Madrid también no nos puso pegas, curiosamente. Y chocamos con las grandes distribuidoras. El que no conozca el mercado energético en España, por donde os viene toda la energía de vuestra casa, es propiedad de una serie de empresas que son las que mandan. No os penséis que es otra cosa. Chocamos con ese gran inconveniente. No pudimos legalizar, no pudimos tener la energía, aunque la estábamos generando. Hablo así porque, entre otras cosas, hoy en día, para que os hagáis una idea, Iberdrola nos ha homologado el producto. Trabajamos para ellos y entre otras muchas empresas, ¿vale? Pero en ese momento era muy complicado. Tantas pegas nos pusieron que nos tuvimos que poner a pensar en un modelo que no dependiéramos de él. Y ese fue el gran éxito que yo creo que pudimos tener. Ese inconveniente, unido a la pandemia, el poder pensar, el no tener más remedio que buscar una solución, porque ya estábamos un poquito endeudados, ¿eh? La primera inversión fue de 7.000 euros, aunque no parezca mucho, para muchas economías es muy fuerte, y toda generada de nuestro propio bolsillo y con un socio que actualmente tenemos, que es agente de seguros, que no tiene nada que ver con esto, que todavía no sabemos cómo confió en ello. Gracias a ese inconveniente desarrollamos un producto muy novedoso que todo el mundo nos decía que no se podía. Lo presentábamos y todo el mundo nos decía que eso no se podía hacer. Hoy en día está homologado, está patentado también, por cierto. Y ese sistema no solamente nos permite gestionar la energía bajo demanda 24 horas al día, siendo fotovoltaica, sino también generamos y gestionamos toda la energía de gas, la cambiamos por energía renovable, como es una aerotermia, intercambiamos muchas cosas, ¿vale? Voy a ser muy breve. Otra de las cosas que creo que hicimos muy bien, los que iniciamos 3 personas. Actualmente, a día de hoy, yo he preguntado, somos 41. Y hemos conseguido traer y atraer a gente muy diversa, como veis aquí. Ellos no están acostumbrados a hacer esto, ¿vale? Entonces, entenderles también. Eres aparejador, eres ingeniero de edificación. Todavía no, le quedan 3 meses más o menos, calculamos, que todavía no ha terminado la carrera. Él inició sus prácticas y su trabajo en una empresa muy grande que es el ERNOR, en el sector STOP. Bueno, hemos conseguido traerle, algo le hemos convencido. Ha renunciado a un puesto bastante importante en el ERNOR para venirse con nosotros. Él es aparejador y es secretario del Colegio de Aparejadores de Guadalajara. Como veis, intento, con nosotros también está gente muy especialista, ¿vale? Y yo les escucho. Lo vendo, si es la parte que yo suelo hacer, ¿vale? Pero yo no entro en nada más de la gestión. Actualmente cogemos un edificio completo, antiguo, le mejoramos entre 2 y 3 letras el certificado energético, que si alguno más o menos entendéis es muy complicado. Producimos un ahorro entre el 70 y el 80% en toda la energía que se consume. Cambiamos gas y gasoil por renovables, ¿vale? Y nuestro producto no produce derrama. No solamente hacemos eso, sino que ya nos hemos metido en rehabilitación de edificios completos, hacemos obra, SATE. Hoy me estaban intentando convencer para hacer accesibilidad hacia ascensores. Vale, pues se ríen mis compañeros porque saben todo lo que puedes llegar, ¿no? Actualmente no estamos ni en un 15% desarrollado lo que hacemos. Para ser muy breve. El primer año conseguimos facturar 70.000 euros. Todo un logro. Perdimos dinero, lógicamente. Segundo año, que fue el año pasado, casi rozamos el $500.000. Ya conseguimos mejorar un poco. Ya tenemos firmados aproximadamente 71 millones de euros en obras para este año. ¿Vale? Empezamos en un antiguo despacho de mi mujer, de la administración de fincas, en una mesa que nos dejaron. Pasamos a una oficina de 150 metros. Nos parecía que nos sobraba de todo. Y hace un mes nos tuvimos que cambiar a una oficina de 1000 metros, donde ya empezamos a tener algunos problemas. Eso es un poco la evolución. Esa es la parte, digamos, buena y la parte bonita. Ahora, ya como emprendedor único, estamos en el punto de vértigo, que creo que estáis vosotros también, ¿no?
lo difícil que es cuando tienes tantas nóminas. Tú ya has pasado por... Yo lo primero que preguntaba siempre es, al principio pagaba yo las nóminas. Tuvimos que meter a una persona, también muy joven, una de las cosas que siempre recomiendo, rodeados de gente muy joven. Confiar. ¿Vale? O sea, gente de 25, o sea, la media de la empresa no supera los 26 años. ¿Vale? Funcionan genial. Confiar en gente recién salida de la carrera. Tenemos actualmente 8 personas en práctica, de distintos sectores. Cometemos, para mí es una bendición, para otros compañeros es un error, que todo el que nos pide trabajo se lo damos. A todos. Somos incapaces de decir que no. Ahora que entramos en periodo de contratación de prácticas para terminar carreras, todos los que han venido a la entrevista, todos les hemos dado un hueco. También es cierto que necesitamos mucha contratación, pero confiamos mucho en la gente y mucho en la gente joven. ¿Vale? No sé, ahora mismo me he perdido un poco con esto de las contrataciones. Confiar sobre todo, ¿vale? No sois los únicos, la idea no solamente es vuestra, como han dicho los compañeros. Hablarlo con todo el mundo. Si os dicen que no, hombre, si lo dicen 15 personas distintas, joder, hacer caso. ¿Vale? Pero si solamente, eso ya es un poco detectarlo, ¿no? ¿Qué significa? La primera persona que me dijo que no y la que más ha luchado en nuestra contra, y ellos lo saben, es mi mujer. Pues nosotros ya se nos ocurrían las ideas y ella como administradora nos ponía a prueba. Nos decía que no continuamente. Hoy actualmente ha dejado todas las comunidades de propietarios, menos las que tiene más cariño, y está trabajando en la empresa también. ¿Vale? Yo os he escuchado siempre mucho a la gente. Y ya os digo, todo el que ha querido participar en el proyecto está dentro del proyecto. Todo el mundo. Luego siempre buscamos cosas. Yo no compito tanto en el mercado. Nuestro modelo era muy especializado y buscábamos cosas que no hiciera el resto de la gente. Esa es nuestra especialidad. ¿Vale? También hemos sido beneficiados por todo el tema de subvenciones. Hemos ido siempre especializándonos lo más posible. ¿Vale? Sobre todo escuchar. Yo recuerdo que al principio hablaba con proveedores, nadie nos hacía caso. Esta mañana hemos tenido una experiencia que yo no tenía pensado estar, pero me convencieron para que estuviera. Uno de los mayores proveedores a nivel europeo que hay de SATE, no voy a hablar de la empresa para que no, pues si alguno tenéis relación, que nos ponía pegas al principio, que a ver cómo íbamos a pagar las obras. Tenemos que pagar al contado las obras porque no tenemos historial. ¿Vale? No contábamos hasta hace unos meses ni siquiera con una pequeña línea de descuento donde generaba unos recibos. Y ellos se ríen porque entienden la dificultad que hay. Tú vas a pedir un préstamo con una buena idea, ojo, nosotros respaldados por contratos. Da igual, no eres nadie. El proveedor te exige pagarle el contado. Pero es que además te exige unas garantías. Que ya me parece el colmo. ¿Vale? Actualmente, ese tipo de proveedores han venido el dueño de la empresa, ha venido a la oficina y, como nos gusta decir a nosotros, han tenido que pasar por el aro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cifras, posiblemente actualmente seamos los mayores clientes que pueda tener una empresa de ese tipo. ¿Vale? Y confiar. Tenéis que vender. Si yo conseguí todo esto que estamos hablando, y mira, tocamos ingeniería de muchas tecnologías. Yo no soy ingeniero. Ninguno de ellos es ingeniero. Actualmente la sede de Madrid, bueno, solamente tenemos un ingeniero y es petrolífero. No tiene nada que ver. Otra de las cosas que nos propusimos desde el minuto 1, al darle la oportunidad a todo el mundo, que no tengan por qué tener esa formación. ¿Vale? Si alguien está aquí estudiando ingeniería y si sobre todo de renovables, lo siento, pero cuando terminéis la carrera no tenéis ni idea, porque os falta experiencia, os falta vivir. Entonces nosotros optamos porque todo el mundo lo que hacemos es reciclarles y les enseñamos nosotros. Una de las directoras de valoraciones, la persona que más confianza genera en ingeniería, era empleada de hogar hasta que empezó con nosotros. Acudimos a bolsas. Otra de las cosas que hacemos es dar oportunidades a mucha gente que no tiene oportunidades por edad, por formación o por lo que sea. Y les formamos nosotros o les mandamos a hacer cursos.
Y otra de las máximas que tiene la empresa es que nunca hacemos una instalación que no sea renovable, que no sea un ahorro para el cliente, nunca nos lo saltamos, aunque perdamos dinero, ¿vale? Eso es siempre. Y no sé qué más decirte porque me cuesta mucho. Como veis, un vendedor, lo que yo decía antes, hay que vender, vender, vender. Ahí tenéis a un vendedor en directo. Pensaba yo, mientras contabas eso, que efectivamente un emprendedor es una historia de vida. Fijaros, la historia de vida no es solo el producto que tiene, lo ha aplicado y lo ha vendido como... Bueno, yo voy a proponer en mi comunidad de propietarios ponerlo después de esto. Pero detrás de cada emprendimiento hay una historia de vida. Por eso lo que yo les decía, que ser emprendedor no es una forma de ganarse la vida, sino una forma de vida distinta, una forma de hacer la vida distinta. Ahora yo creo que ahora podemos abrir un turno de preguntas. Tenemos a una compañera con Pucha por aquí también. Entonces, bueno, pues como tenemos aquí un poco a todos los que han intervenido, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, que aprovechéis para cualquiera de ellos. Ahora es el turno de los nuevos emprendedores. Ahora los emprendedores preguntan a los nuevos emprendedores a los viejos emprendedores. Y aquí estamos para que preguntéis lo que queráis. Para allá. Venid para acá porque claro, con las cámaras todo. No sé si nadie tiene ninguna pregunta, están muy tímidos o os habéis explicado muy bien. Sí, tenemos por aquí una y por el fondo otra. Vamos a empezar con esta. Es tarde para emprender. Nunca. Por la edad. No, nunca, jamás. Fíjate, el otro día leía, muy rápido, el otro día leía me enseñaban una gráfica de un estudio que ha hecho Harvard sobre el mejor momento para emprender. Y a pesar de lo que todos pensamos, que hay que ser joven para emprender, no. La mejor curva de edad para emprender, donde mayor éxito y mayor número de emprendedores hay, es entre 45 y 60 años. O sea que... Mira, te pongo un poquito un ejemplo de la empresa nuestra, ¿vale? Digo nuestra porque actualmente ya somos más socios, se ha crecido demasiado y al final... Y ahora mismo actualmente punto 54 dentro de nada, y esto con más. Bueno, actualmente con nosotros una persona que ya estaba jubilada, con 71 años, en un puesto muy importante dentro de la Hacienda, ha sido inspector de Hacienda, siento, está trabajando con nosotros y está desarrollando junto a nosotros un proyecto. Tiene su despacho, solamente nos ha pedido un poco de tecnología, un poco de colaboración, ¿vale? Y está desarrollando un proyecto junto con nosotros con 71 años. Te puedo asegurar que la ilusión, las ganas, el empuje que tiene, ¿por qué no? ¿Por qué le vas a decir que no? Tenemos a unos chicos con 19 años. ¿Qué les falta a los chicos de 19 años? Por la madurez, muchas veces, el saber afrontar los fracasos. Y ojo, esto es lo bonito, ¿eh? No os digo la cantidad de horas, kilómetros que llevo, o que llevan mis compañeros, disgustos familiares, todo lo que nos hemos perdido y todas esas cosas. Los jóvenes tienen un aguante tremendo. Ray tiene 25 años y Chema tiene 34 que han cumplido. Lógicamente ellos me empuje tremendo. Pero lo que le puede faltar a Ibai, la madurez, la serenidad, el miedo muchas veces, tu controlar los consejos. Por el fondo teníamos otra pregunta. Sí, yo acá. Me llamó mucho la atención el modelo que tienen ustedes para la parte de energía renovable. Quería preguntarles, no sé si sea un poquito interrumpido de mi parte, pero su modelo básicamente consiste en vender el sistema fotovoltaico. No, nosotros nos propusimos desde el principio no entrar al juego de grandes compañías. Nosotros desarrollamos una fotovoltaica, diseñamos una fotovoltaica que es de la comunidad de propietarios, desde el minuto 1. Y la energía que produce es de los participantes, de todos los vecinos que quieran participar. Nosotros tenemos dentro del grupo nuestra propia comercializadora de energía, pero no entramos. Me parece poco ético desde el punto de vista energético.
Todo el modelo se diseñó para que el que invierta en renovables se aproveche de toda la energía que podemos generar. Y te puedo asegurar que nos han hecho una cantidad de ofertas y algunas muy altas, de muchos millones de euros, por acceder, porque realmente como entenderéis, gestionamos muchísimas viviendas y la energía, pero nunca entramos en ello, nunca comercializamos. Cada vecino sigue con su propia compañía para el resto de energía que necesita, lógicamente, además por seguridad, nosotros nunca aconsejamos la desconexión total. Entonces no entramos en todo. ¿No? ¿Me puedes recordar nada más el nombre de la compañía, perdón? Claro. Es Renovae, el grupo Renovae. Si ponéis Renovae en internet, vais a ver todo lo que es Es una empresa muy grande, ¿vale? Actualmente pertenecemos al grupo Renovae porque por cuestiones técnicas de ingeniería y demás, como os he dicho, cuando iniciamos, podemos. No sé si hay alguna otra pregunta, si por aquí hay una. ¿Se puede hacer a modo individual en un piso solo? A ver, ¿se puede hacer una vivienda? Si tenemos... Curiosamente, lo primero que intentamos hacer, cuando empezamos a tener un poquito de éxito en las comunidades y nos creíamos que ya éramos Superman, pero sabíamos todo, lo habíamos hecho todo, cometimos uno de los mayores errores, estuvo a punto de lastrarnos y de obligarnos a cerrar, que es lanzarnos al mercado de las viviendas unifamiliares. Nosotros no estábamos preparados para nada. ¿Se puede hacer? Por supuesto, actualmente se hace. Estamos con el desarrollo, pero enfocado de otra manera. Con menos pretensiones, de una forma más sencilla, porque nuestro sistema de gestión de energía es bastante complejo, pero sí se puede hacer. Pero en su momento, cuando lo hicimos, tengo que olvidar los 19 chalets, de los cuales 17 se hicieron en el mismo municipio que arriba de Madrid, un municipio bastante dado a las energías renovables. Y te puedo asegurar que si nos descuidamos 3 meses y tardo 3 meses más en cancelar ese producto, nos lleva a la ruina. Y nos afectó muchísimo, tanto económicamente como desde el punto de vista documental y demás. Todavía hoy en día estamos sufriendo alguna de esas cosas. Pero sí se puede hacer. ¿Alguna pregunta más por aquí? Buenas tardes. Bueno, una de las fuentes de las charlas ha sido la persistencia. Entonces quería saber hasta qué punto detectar que las ideas que uno tiene están mal proyectadas o que hay que cambiar de idea o de proyecto. ¿Quién contesta? Creo que he sido yo el que he dicho la persistencia. Supongo que a raíz del ejemplo que os ponía de los chicos estos de las hamacas. Bueno, ¿hasta qué punto hay que persistir? Yo creo que lo ha dicho él también. Claro, llega un cierto momento que si todo el mundo que no es de tu entorno, ojo con eso, que yo creo que es muy importante, porque la gente, si viene un amigo mío que con una idea, pues hombre, a lo mejor yo ya no que estoy muy viciado por esto, pero lo normal es que yo le diga a mi amigo que hombre, que sí que lo veo, que no lo vea, yo a mi amigo como le quiero, pues le tengo que decir, hay que buscar, hay que validar el producto fuera del entorno común, digamos, el entorno más cercano. Y por lo tanto hay que validarlo con gente que no conoces y preguntarle si efectivamente esa idea que tú tienes suple alguna carencia que esa persona tenga, o que si considera que ese producto que tú tienes en la cabeza es capaz de cubrir alguna necesidad que hasta este momento no estaba cubierta. ¿Hasta qué momento? Pues eso es complicado, o sea, hasta acertar con el momento es muy complicado. Pero yo, fíjate, me atrevería a decirte, si confías en tu producto, si piensas que es bueno, insiste mucho. Si ya mucha gente te dice que no cubres nada y que efectivamente no... Luego hay otra posibilidad y es que depende el producto que tengas. Porque si eres capaz de crear un modelo primero y lanzarlo al mercado, aunque sea de forma gratuita, da igual. Lo que importa es qué pasa cuando tú lanzas eso, si la gente lo entiende, lo ve. Yo, si ese producto no cuesta mucho y no hay que invertir mucho para hacerlo, yo lo que te diría es, insiste, persiste y crea un pequeño producto y lo lanzas al mercado y esperas a ver qué pasa. No te vas a hacer rico en ese momento. Si eso funciona, pues efectivamente tu persistencia habrá valido la pena. Si ese producto
repito, si no hay que gastar mucho, vaya. Si ese producto no llama la atención a nadie, pues muy probablemente lo que tienes que hacer es darle una vuelta a ese producto, implementarle algo más, buscar, ideas similares a la tuya, pues te falta algo y poder meterlo. Y si nada de eso funciona, pues hija, hay que buscar otro producto, ya está, no pasa nada, si hay un montón. Nosotros tenemos un truco, yo al principio, pues si te sirve un poquito de ayuda. Cuando yo dudaba de hasta dónde poder llegar y cómo gestionarlo, yo cogía a gente que no fuera muy amiga y en una conversación resultaba que me habían ofrecido invertir en el modelo de negocio que yo mismo había generado. Sacas la conversación. Cuando tú veas cómo reacciona la otra persona, de qué te parece, invertiría, no invertiría, como no lo estás haciendo tuyo, no soy obligado a invertirte. Por eso pedimos en temporada con amigos y mucho menos con 12 con él. Vale, no funciona. Pero cuando una persona no tiene ese apego a ti, te va a responder mucho más. Y si eso te lo dicen varias personas, darle una vuelta. No hay una idea mala. Posiblemente hayas encontrado la forma de venderla bien o el nicho de mercado donde se desarrolla. Por favor, no, me gustaría comentar una cosa más. Es que hay que intentar que los fracasos sean baratos y rápidos. Es un aprendizaje el fracaso, pero intentar sobre todo que sean baratos y rápidos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Por allí al fondo tenemos una. Por aquí luego tenemos otra. Hola, buenas tardes. Si al emprendedor algo le caracteriza, o así decimos siempre, es que siempre está alerta de posibles oportunidades de mercado, posibles oportunidades de negocio que se abran a su alrededor. Si tenéis como un ojo especial, quizás a veces nos equivocamos, ¿no? Pero tenéis un ojo especial para detectar posibles oportunidades de negocio. Estos días vamos a ver distintos emprendedores que trabajan en esos tres ámbitos que nos han propuesto desde el INDEF este año. Pero si os preguntase a vosotros personalmente, y que pues, por favor pudieseis dar vuestra opinión, ¿dónde creéis que hay semilla? ¿Dónde puede alguien que esté pensando plantar algo, dónde podría? Gracias. Empezamos en la directa, así que es un poco más. ¿Quién quiere contestar por aquí? Yo creo que depende mucho de tu campo de especialidad, porque más que nada es donde vas a poder tú detectar las necesidades. En nuestra experiencia te puedo decir que, bueno, ella venía de mi socia Lucía de la industria alimentaria, es experta en procesos y en calidad. Yo venía de la cocina y la comunicación. Entonces, bueno, al final se trata de que tú tienes, como decía antes, tú tienes que ser quien más sepa de tu producto y del mercado. Entonces es muy complicado que te inicies de cero, que sepas detectar esa oportunidad en algo que no dominas. Yo te diría que eso, que mires en tu entorno, productos que tú conoces y que muchas veces, como decía antes, no se trata tanto de inventar, sino de verlo de otra manera o de saber darle una vuelta a lo que ya hay. Pero bueno, yendo a estos eventos, pues siempre todo el mundo habla de movilidad, salud, finanzas, todo esto relacionado con aplicaciones principalmente. Y sostenibilidad. Yo creo que es lo que más se mueve, sobre todo en el mundo de las startups y donde, sí, agroalimentación, y es donde más rápido se mueven los capitales. Es una de las preguntas más difíciles de responder. Yo te diría una cosa. Primero, mira qué es lo que te gusta a ti. Necesitas mucha pasión para esto. ¿Estás dispuesta a meterte en una cosa que no te apasione y estar, no sé, jornadas como las que hemos tenido de 14, 15 horas, empezar en Barcelona, terminar en Málaga al día siguiente a media tarde y que te llaman tus hijos, has perdido un montón de cosas? Como anécdota, yo cuando paré el año pasado en Navidades y me tuve que tomar 15 días, ya no podía más, mi hija con 19 años, en ese momento 18, me esperó un día a las 12:20 de la noche y yo llegaba a casa de una junta de propietarios, sentada en la sala de mi casa, y me metí una bronca mayor de la que yo le puedo echar si llega a las 6 de la mañana. Si tú estás dispuesta a sacrificar cosas
Y al mirarte y levantarte todos los días, mirarte al espejo y decirte a ti misma, ¿puedes? Elige cualquier tema, cualquier cosa que vayas a elegir te va a salir bien. Y luego tienes que mirar también, yo no diseñé este modelo de negocio para facturar lo que vamos a facturar. Se diseñado para poder tener un sueldo digno, 3 personas, y simplemente movernos con 50 y tantos años, no es nada fácil encontrar trabajo, sin una especialidad clara. Movernos. Si buscáis, debe ser el Google, el WhatsApp o el producto maravilloso, seguramente lo vais a encontrar. Cuando hayas fracasado veces, les busca la atención, ¿qué es lo que te llama la atención? Yo tampoco puedo opinar mucho porque yo he cogido el camino fácil, que ha sido cuando la cosa estaba más o menos encaminada montarme el carro, pero a mí lo que personalmente más me llamó la atención de su proyecto fue que el fin inicial de todo esto fue mejorar la vida a la gente. El fin último que tiene la empresa es facilitar a la gente una energía renovable para ahorrar dinero, para poder vivir mejor. Yo te invitaría a que desde la motivación de mejorar la vida de los demás busques algo en tu entorno, fuera de él, que veas que haciendo lo que sea que hagas, mejores la vida de los demás. Y eso te va a empujar, te va a dar la pasión suficiente para tirar para adelante y para encontrar algo que realmente te ayude económicamente y te mejore como persona. Yo creo que también es un poco el fin del emprendimiento. Yo creo que vamos con la pregunta que teníamos por allí. Por ahí, sí. Sí. ¿Qué recomendaríais? ¿Empezar desde joven siendo emprendedor o acoplarse a una persona que sea un pequeño proyecto que lo que vaya a ser un tiempo y utilizar su postura para después emprender? Vaya nivel. Esa es una pregunta muy difícil. A ver, yo, si tienes una idea, yo te diría que te lances. Porque para lo otro siempre hay tiempo. Si tienes una idea, no esperes. Hazlo. Y seguro que funciona. Pegarte a un emprendedor para aprender, yo creo que la mejor forma de aprender es con juegos reales. Yo creo que si eres joven, además, cuando eres joven, tus cargas familiares no son iguales, tus problemas de tiempo quizás no son iguales, etcétera, etcétera. Aprovecha este momento, si tienes una idea, intenta validarla cuanto antes en el mercado. Y si eso funciona, tira. Es lo que te digo. Yo te vengo mucho, pero perdona porque me apasiona mucho esto, ¿vale? Yo te hago una pregunta que hace poco estamos haciendo una evaluación 360 en la empresa para mejorar los costos. Algunos todavía no sepan lo que es una evaluación 360. ¿Tú te contratarías a ti mismo? Como emprendedor, ¿te contratarías a ti mismo? Tú me has dado la respuesta, emprende. El conocimiento que tú no tengas lo puedes encontrar. Yo no me contrataría nunca. Si yo me tuviera que contratar a mí mismo, nunca. Yo no me querría en mi empresa, si no fuera, digamos, el que dirige. Vale, eso es una de las mejores. El que se siente incómodo y se diga a sí mismo que no me contratarías es un emprendedor, aunque él no lo sepa todavía. Bueno, pues yo creo que podemos ya dar las gracias a todos los que han intervenido por compartir sus experiencias. También quiero dar las gracias a vosotros por vuestra asistencia. Os recuerdo que mañana continuaremos intentando ver las oportunidades de negocio de la web 3.0 y el jueves con la industria agroalimentaria. Y para aquellos que seáis universitarios de los últimos cursos, también os recuerdo el tema del programa Talento León, que tenemos unos flyers en la mesa al salir. No sé, Carmelo, si quieres... No, bueno. Pues muy bien, despedimos aquí ya. Buenas tardes y mañana os esperamos. A los que os hayáis inscrito a trabajar.